Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X y también estamos en Instagram. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Bienvenidos a esta edición de mitad de semana de José Miguel Comenta, donde nuestros comentarios pueden estar totalmente equivocados. Y muchas gracias, mucho feedback de ayer. Bueno, y sí, hay que hacer una campaña, porque mire, yo veía parte de lo que decía los dos delincuentes prófugos. Bueno, uno no está condenado, pero está prófugo. El otro sí está condenado en Ecuador. Y me daba risa porque aquí, cuando Mulino puso la cosa como es, de que no se cerraran las calles y todo lo demás, lo declararon dictadorzuelo. En el reportaje que pasamos ayer de la propia televisión de la dictadura, de la propaganda de la dictadura en Cuba, 9 años por salir a protestar, 6 años por sacar algo en Facebook. Y eso no te llama la atención, y eso no te llama a la reflexión de que esa es una dictadura oprobiosa que está cercenando la libertad de expresión de todo un pueblo y que está amedrentando a través de estos juicios amañados el derecho a disentir, el derecho a la protesta. No hay ni una organización juvenil ni de nada que proteste contra todo eso. Esa doble cara, ahí no hay resiliencia, ahí no hay nada. Hay una hipocresía única en todo esto. Pero es evidente que más allá de nuestro espectro, cobra un interés superior lo que pasó ayer en Naciones Unidas. Ante un discurso aburrido, traído de los cabellos, más que todo para posar para la foto de que en algún momento fui presidente y fui allá esta era la 80 sesión permanente de las Naciones Unidas, o inicio de sesiones de debate, que nadie sabe para qué sirve las Naciones Unidas, que no tiene ningún propósito, que nada más es gastar plata como loco en congresos y en chupatas y en viajes y de todo, pero nadie tiene un propósito de Naciones Unidas, porque tiene el UNICEF. Hay más violaciones de niños, hay más cosas de niños, estaban inyectándole cosas a niños, estaban cambiándole sexo a niños de chiquitos, estaban todas esas cosas progres que metieron, todo eso lo permitió las Naciones Unidas. Está ONUCIDA. ¿De qué sirvió? Está el de la mujer. Pero cuando agreden a mujeres que no son progres, ahí no dicen nada. Ahí se queda calladito. Y tienen voz y voto dictaduras. Y tienen voz y voto gente que cercena los derechos humanos. Y tienen voz y votos gente que no paga siquiera la membresía para estar allí. Entonces, de verdad, el discurso de Trump en Naciones Unidas fue la demostración de poder más grande. Decía yo a mi esposa,
desde la aberración. No las 6 horas que Fidel Castro ladró ahí y tiró baba como loco, que no dijo absolutamente nada porque no trascendió. Porque muchos dicen, no, que él dio el discurso más largo en Naciones Unidas de 6 horas. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? El que habló antes que Abraham Lincoln en Gettysburg habló 2 horas y pico y nadie sabe qué dijo. Lincoln habló 2 minutos y todo el mundo sabe el tratado que Lincoln dijo en esos 2 minutos. Porque no es la abundancia, es la calidad. Pero en lo de Trump, pues definitivamente les llamó la atención a un organismo inoperante, inexistente, que cuando él lo dijo me puse a buscar cuántos acuerdos de paz ha logrado Naciones Unidas. Ninguno. Ninguno. En 80 años no han conseguido un solo acuerdo de paz. Nada. Mandaron los cascos azules a Corea del Sur a apoyar la invasión de Corea del Norte con China y con la Unión Soviética que se dieron. Eso fue una actitud guerrerista. Tienen muriendo ahí un poco de soldados africanos en Haití, que las bandas delincuenciales tienen hecho trizas. Los cascos azules en Gaza eran partidarios de Hezbollah y de todos los grupos terroristas. Usaban los carros de Naciones Unidas para meter a los terroristas. Atacaron a Israel el 7 de octubre de hace 2 años con los carros de Naciones Unidas. Escondieron a los terroristas en los carros de Naciones Unidas. Desnudó Naciones Unidas Donald Trump ayer. Como un organismo de tomar café, buen café, estando en la capital del mundo, pasándosela súper bien. Y por eso es que Trump le dijo, no, yo no voy a dar la plata. Y por ahí salen en YouTube, ay, los descomunales recortes de la ayuda humanitaria. Ah, entonces, ¿quieres ayuda humanitaria de ellos, del imperio y de todo lo malo? Y entonces, ¿cómo se compagina eso? Si yo pago, yo escojo las canciones, papá, perdóname. El que paga, escoge las canciones. Esto es así. Vaya a una fiesta y usted pague. El que paga los tragos es el que dice que se va a tomar. No es el que no paga. Y aquí la gente tiene eso como que mal en la cabeza. Pero lo de Trump con relación a Naciones Unidas fue, pero dándole de verdad a un organismo que no tiene ninguna función. Y hablábamos ayer del poder de veto que quiere quitar la señora von der Leyen de Europa, von der Leyen de Europa. Es que la V es F en holandés y en alemán, y creo que en inglés. Así que para que lo vayan poniendo allí. Entonces la señora quería pues que quitaran el poder de veto para ella hacer las cosas desde el nuevo imperio galáctico. Ella no es una dictadora. Trump es un dictador. Trump es un dictador que está diciendo, hey, ustedes no consiguen acuerdos de paz, no negocian nada, no tienen ninguna beligerancia porque todo es debate y debate. Y la república de yo no sé dónde están, con tantos habitantes que paga 10 centavos, tiene la palabra, media hora, 40 minutos ahí. La calaca. Pero bueno, eso, como les decía, desde aquel discurso profundo que quedó que lo permitió Naciones Unidas y que jamás ha censurado, de decir que si fusilamos, sí, que estamos fusilando, sí, y fusilaremos a todos. Palabras del líder revolucionario Ernesto Che Guevara, enfermero de 4ª categoría que no se llegaba a graduar de enfermero, no era doctor. Y eso está en Argentina. Eso, ahora que Milei está, se supo toda la verdad.
porque tenían esos documentos, y es más, se han perdido los documentos por muchos años de los estudios que llevó el Che Guevara, que era de enfermería, no era ni siquiera de doctor, y no llegó a concluirlos. Pero este asesino de homosexuales, el trabajo los hará hombres. Era exactamente un fascista, como el mismo letrero que tenían los nazis en las entradas de los campos de concentración. El trabajo los hará libres. Acá era el trabajo los hará hombres. Bueno, ese discurso de Ernesto Che Guevara ha quedado en la historia. Un hombre despiadado, ensangrentado, cubierto de sangre. Le dieron escenario en Naciones Unidas y hubo imbéciles que lo aplaudieron. Para que ustedes vean dónde llegamos en el grado de barbarie, ¿no?, de la moda. Entonces, ese quedó como un discurso increíble. ¿Cómo se atreve a decir esas cosas? ¿Cómo tú vas a decir que si fusilamos, sí, estamos fusilando, sí, y fusilaremos a todos? Y Naciones Unidas no dijo nada. Bueno, se hizo súper popularísimo en el discurso de Ronald Reagan cuando se leyó por primera vez Prompter en Naciones Unidas, porque todo el mundo pensó que wow, qué cerebro el de Ronald Reagan cuando fue el primero que leyó Prompter en 1982. Pero lo de Donald Trump de ayer ha quedado en la historia. Ha quedado en la historia, hasta su ñamura de que hasta él se merece el premio Nobel de la Paz, porque en realidad sí, tiene 7 acuerdos de paz con grupos antagonistas que tenían guerras fratricidas. Naciones Unidas no tiene ni uno, y eso no lo logró en este periodo, lo logró en el periodo anterior. Y Naciones Unidas lo que hace es entorpecer, porque le da vitrina. Imagínense, el país random de nosotros dirige ahora mismo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un país dividido, un país pobre, con 60% de la población con una mano adelante y la otra atrás. Para algunos, y que no, eso es que hay participación. Sí, hay participación, pero es que yo tengo participación si tengo beligerancia. Que hubo toda la plata que gastó la Cancillería de Panamá para hacer lo de Naciones Unidas, de ahí, del Consejo de Seguridad, de Marítimo y de todo lo demás. ¿Hubo algún eco de eso? ¿Hubo algún feedback de eso? Es exactamente lo mismo que la Jornada Mundial de la Juventud. No sé cuántos peladitos nacieron después de la Jornada Mundial de la Juventud, que eso es lo único que se incrementó. O los abortos, o la pastilla del día siguiente, el consumo, esos 3 renglones, pero de ahí no más. No hubo absolutamente nada positivo en 60 millones de dólares gastados por la República de Panamá, o sea, usted y yo. Solo para que el Papa estuviera paseándose por aquí y que la primera dama del momento lo estuviera acosando. Me acuerdo que mi amigo fotógrafo de la presidencia me dijo: oye, no pongas ese comentario. Le tomó una foto al Papa que se veía asustado, y era que nosotros le pusimos un meme de que viene la primera dama de Panamá. Y el Papa se había asustado. Pero eso fue todo lo que se consiguió. Entonces, igual es acá. En un organismo que, o sea, ni una postura firme, decidida, en contra de la violación sistemática de los derechos humanos, en contra de la voluntad popular expresada ampliamente en Venezuela con relación al robo de las elecciones. Los ilegítimos que están allí tienen un representante y lo reciben. Y lo reciben en Naciones Unidas. Cuando eso de, Papa, perdóname, aquí tienen que venir los que son electos por el pueblo, cuando muestren las actas. Gracias, pero no gracias. No, ahí están. Dictaduras que reprimen los derechos humanos. Ni siquiera los enseñan en su pensum académico. Están en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
¿Dijo alguna mentira Trump sobre Naciones Unidas? Y me puse a verificar, a hacer la verificación de las exageraciones que uno le dice que Trump dice. Y no encontré cómo refutarle a Trump lo que estaba diciendo de lo inoperante del sistema de Naciones Unidas. Que no funciona. Que no funciona. Para nada funciona. Y que, claro, los 5 grandes tienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad. Porque esta semana que van los presidentes a dar su discurso para la foto, sin ninguna trascendencia después, la siguiente semana, nadie se acuerda de eso. Ni siquiera de qué palabras dijo. Se van a acordar de Trump toda la semana. Y para el resto de la vida, muchos. Eso sí, a los que le apagaron los empleados de Naciones Unidas que le apagaron la escalera eléctrica a él y a Melania, yo creo que ya deben estar buscando trabajo. Y el que le apagó el prompter igual. Porque Trump sin filtro se quedó, no es que no, lo dijo. Lo único que he recibido de Naciones Unidas fue la escalera eléctrica dañada y el prompter dañado. Eso es lo único que ha recibido Trump. Y es el país que más paga de cuota y mantiene a todo ese pocotón de zánganos allí. Entonces, yo voy a tener un organismo para que me esté dando plomo y yo lo estoy financiando y que no sirve para absolutamente nada. ¿Cuál ha sido la postura de Naciones Unidas con relación a la invasión de Rusia a Ucrania? Hasta el presidente del Consejo de Seguridad ha sido Rusia. En todo este mecanismo, en todo este periodo de tiempo de la invasión rusa. Tú no puedes ser presidente de este organismo porque tú estás invadiendo un país. Invadiste un país, no puede ser. No hay ninguna justificación a esa invasión. No hubo ninguna provocación ni ningún acto de guerra por parte de Ucrania. Tú lo invadiste. Y ya lo habías hecho en Crimea hace unos años atrás, más de 10 años atrás. Y Naciones Unidas no dijo nada. El genocidio que está pasando en África, que están matando a cristianos, eso no existe. Eso no existe. La violación sistemática de los derechos humanos, la esclavitud moderna en Cuba, nada. Eso no existe. Los mismos organismos internos de Naciones Unidas han denunciado que sí existe la esclavitud humana en Cuba y que sí existe la violación de derechos humanos y que el programa para la educación de Naciones Unidas y UNICEF presentaron informes de cómo se violan los derechos del niño con aquello de pioneros por el comunismo seremos como el Che, que todos los días desde que empiezan a balbucear palabras, los ponen a recitar todos los días, en el adoctrinamiento, en la violación flagrante de los derechos del niño. Y Naciones Unidas no ha dicho absolutamente nada. Su secretario general no ven para allá. Y dan participación a estas dictadurzuelas en estas cosas. No, porque son miembros. No, se suspende. Se suspende, perdóname papá, pero se suspende. Increíble. Adonis Shackman tenía todo para ser más grande que Mariano Rivera. Tiraba la bola a 105 millas por hora. Mariano de a vaina yo creo que llegó a 98. Y ese cubano gigante que ahora está con Boston, creo. Y en estos días llegó y estableció unos récords. Pero vuelve y le dan palo. Y los Yankees de Nueva York se deshicieron de él. Una vez lo mandaron a Chicago y fue campeón con Chicago Cubs, los Cachorros de Chicago, después de 108 años de no ganar el campeonato. Y regresó a los Yankees. Y un día estaban en entrenamiento y el man no llegó. Se quedó en Miami rumbeando. Y los Yankees lo botaron. Teniendo más velocidad que Mariano Rivera y más potencial que Mariano Rivera para todo. ¿Pero qué tenía Mariano? La lealtad al equipo, la constancia, el celo, el fervor y constancia. Tiza, carbón y arcilla.
Así de sencillo. Y los otros no lo tienen. Así mismo en Naciones Unidas. No tiene constancia. No mantiene un discurso de que aquí tiene que haber una carta democrática. Solo pueden ser miembros de Naciones Unidas los países que son electos sus dirigentes por el pueblo. China, verá qué hace. Pero ustedes no pueden venir aquí con una dictadura de un solo partido. Ningún país puede tener un solo partido político. Váyanse. No hay nadie que tenga el valor para enfrentar estas situaciones. Corea del Norte, todas estas ñamuras, dándole escenario, lavando cara. Y ese fue Donald Trump ayer. El único que se atrevió a poner los puntos sobre las guías a las Naciones Unidas. Y que aprovechó y le dio a Maduro, le dio la arrastrada. Maduro pensando que no, que yo le mando una carta. Hermano, tú eres un espurio. ¿Cómo vas a entender que el líder del mundo libre te va a dar una cita si tú eres un narcotraficante y que te roba las elecciones? Persigues y tienes cuánto preso político y secuestras cuánta gente encuentras. Tienes una narcodictadura y vas a venir que porque yo le mandé una carta. El más burro. Pero es que tienen que ser tan burros como eso. Y así fue mencionando, pero agarró a Europa y les dijo la verdad. Y los europeos están emputados. Y las manifestaciones del fin de semana de que ya paren esto de abrir las fronteras. Aquí tenemos una nota de todo lo que le está llegando a Grecia, el conjunto de islas griegas, de migración ilegal. Sí, y bien que lo tocó Trump, porque es la postura que yo siempre he dicho. No es problema de Trump que la gente quiera ir para Estados Unidos, ni es problema de Estados Unidos, es problema de los presidentes, de los diputados, de los representantes, de las autoridades de cada país. O lo meten presos por la corrupción, porque El Salvador tiene menos presupuesto que la Caja de Seguro Social de Panamá. ¿Ok? Y cuando la plata no se la roban, alcanza para todo lo que ha hecho Bukele. Entonces, si eso alcanza allá, y ahora todo el mundo quiere ir para El Salvador, porque quieren conocer, quieren ver, y está atractivamente seguro. Pero no hacemos eso. Y el problema es que los gringos cerraron su frontera. No, el problema no es que los gringos cerraron su frontera. El problema es que estos se están robando la plata. Estos están haciendo lo que les da la gana. Estos no están llamando a elecciones. No están respetando la voluntad popular. Eso es lo que está pasando. Entonces, y con el caso de Europa, pues, que siguen comprándole a Putin. Que siguen comprándole gas. Llenándole las arcas de dinero para que siga pagando mercenarios mandados por el gobierno de la dictadura de Cuba. 20,000 están allá peleando esa guerra de invasión y tampoco se dice nada. De eso no se habla. Y hay 20,000 muchachos que la mayoría ya están muertos, porque es la temporada de cazar patos de los ucranianos. Están en su tierra, en su clima, conocen y tienen la motivación alta de que están defendiendo su madre tierra. Gente que no aguanta las temperaturas de menos 17, menos 18, equipamientos y todo lo demás. Los coreanos que hacían del norte, que hacían desfiles y marchaban, quedaron locos. Tuvieron que salir corriendo de allá porque no aguantaron los tiros que le metieron los ucranianos. Demostraron lo que es. Eso es como Canelo Álvarez con el señor este que peleó. Todo el mundo sabía que a Canelo le escogían los mejores muertos de los mejores cementerios. Se lo echaban y Canelo se... ¡Pam, pam, pam! Cuando peleó con uno con calidad, tacatanga, no tuvo con qué.
y le dieron una salsa de verdad. Es exactamente lo que está haciendo Ucrania. Y hoy Trump también, pues, amanece este día que dijo ayer que sí, que Ucrania necesita recuperar todo su territorio. O sea que Rusia tiene que devolverle los territorios que ha ocupado. Y eso lo ha conseguido Zelensky en la reunión que tuvo con Trump. Cuando hace unos meses se pelearon, ustedes saben, toda la lista de medios progres, de que sí, que pobrecito Ucrania, que mira que Trump, que no sé qué, que todo el otro. Y al final son blancos y se entienden. Pero no se dice. Nadie está acostumbrado a que te digan las cosas. Y eso, como yo les explicaba hace unos programas atrás, uno se convierte en la vergüenza. Uno se convierte en la vergüenza de estos corruptos y de una sociedad que permite la corrupción y que avala la corrupción. Corruptos persiguiendo a otros corruptos. Yo quiero conocer tu oficina. Ayer veía un videíto de corruptos diciéndole al otro que tú eres corrupto y lo corrupto. Y es increíble. Y que quiero ver la oficina, no sé qué. Bochinche entre corruptelas. Esto es increíble. Que los humildes diputados con su oficinita y que los otros tienen VIP. Puros cuentos de camino para que usted persiga la cola ahí con temas random y no vea el problema de fondo. ¿Sabes? Por eso, de verdad, este discurso de Trump hay que analizarlo. No es el mejor discurso de Martin Luther King de he tenido un sueño motivacional, esperanzador. No. Este está diciendo las cosas feas de una sociedad decadente, de una sociedad permisiva, que permite la explotación del ser humano, que permite que el mal triunfe sobre el bien, que permite que se burle la voluntad del pueblo, como en Venezuela, como en muchos otros países, en un mecanismo de paseos, de turismo. Yo he estado en los cócteles de las Naciones Unidas, la plata que esa gente se gasta en cócteles y en rumbas y en pantallas y en todo lo demás. Si se lo están pagando los gringos, con bienvenido sea, ¿verdad? Pero no es plata de ellos. Y ni era el propósito de ese supuesto evento. Entonces eso realmente llama la atención de todo esto. Y quiero presentarles, vamos a ir a la pausa por adelantado para presentarles los compendios de lo que fue este discursazo. Discursazo en el sentido de poner los puntos sobre las íes. No lo dijo el mejor orador, no lo dijo la persona más ilustrada, pero dijo lo que tenía que decir de un organismo que no funciona. Así que vamos a la pausa y regresamos. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Ya estamos de vuelta con ustedes, amigos, y sí, la cobertura que le dieron al discurso de Trump, no hubo una cadena en el mundo que no pasara fragmentos, que estuviera pasando cada oración que decía Trump de ese discurso. Por eso es la relevancia que tiene, de lo fuerte que fue, con el tenor que se habló, que nunca se había hablado. Siempre se había matizado todo y quedaba como una reunión, un café de doñas ahí, en la tarde de té y café. Ahora sí le pusieron salsa a eso y realmente ha llevado eso. Pero quiero presentarles primero la versión europea de esto, con todos los progres que pues detestan a Trump y todo lo demás. Así que vamos con esta y después venimos nuevamente, ya ahora con el arrastrómetro que tienen también los funcionarios gringos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Europa de que la migración está destruyendo sus países. Dijo que resolvió 7 guerras en todo el mundo y sugirió que merece ganar un premio Nobel de la Paz en un largo discurso pronunciado en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. I'm the President of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice, you want to be politically correct, and you're destroying your heritage. Trump también afirmó que resolvió 7 guerras interminables en todo el mundo. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. En otro momento aseguró que muchos piden que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz que él mismo lleva reclamando desde hace años. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with their mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars. Pero sin lugar a dudas, el mandatario guardó algunas de sus críticas más duras para las propias Naciones Unidas. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the #1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. This was a humanitarian act for all involved because... Bueno, no sabemos qué. Guterres ahí están saliendo los cintillos que responde, pero no hace nada. No hace absolutamente nada el portugués y mantiene eso allí. Y pues hay que ver todo esto del Premio Nobel de la Paz. A Obama le regalaron uno por lo que pudiera haber hecho, que nunca hizo. Nunca hizo nada. Obama no hizo nada en su administración. Fueron 8 años de nada. Los 2 primeros años tuvo el Senado y la Cámara de Representantes a su favor. Pudo haber pasado una reforma migratoria y no le dio la gana. Y le dieron el Premio Nobel de la Paz, y así lo dice el Premio Nobel de la Paz de Obama, por lo que pudiera hacer. Así que, pero vámonos con el reporte que hace TV Martí sobre este mismo incidente mundial. Thank you very much. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter. Muchas gracias, les agradezco mucho. No me importa dar este discurso sin teleprompter, porque no funciona. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes y así hablaré más con el corazón. Así comenzaba el presidente Donald Trump su intervención ante la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, donde inició pasando revista a los logros de sus primeros 8 meses en su segundo periodo en el cargo. America is blessed with the strongest economy, the strongest borders. Estados Unidos tiene la suerte de tener la economía más fuerte, las fronteras más sólidas, el ejército más fuerte, las amistades más sólidas y el espíritu más fuerte de cualquier nación sobre la faz de la tierra. Decía el presidente, que destacó que la nación ha recobrado el respeto internacional, al tiempo que hacía énfasis en las inversiones extranjeras. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to...
En tan solo 7 meses he puesto fin a 7 guerras interminables. Dijeron que eran interminables, que nunca se resolverían. Donald Trump se refirió a los conflictos entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, el Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía y Armenia y Azerbaiyán. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries and never even received a phone call. Terminé 7 guerras. Negocié con los líderes, todos y cada uno de estos países, y ni siquiera recibí una llamada de Naciones Unidas, ofreciéndose a ayudar o cerrar el acuerdo. El presidente criticó duramente la labor de la ONU y la instó a trabajar en conjunto, que es necesario para construir un mundo mejor, para acabar con los peligros de la humanidad. Ejemplificó en el caso de Irán. Destacó el éxito de la operación Martillo de Medianoche. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. Lamentablemente, Hamas ha rechazado repetidamente ofertas razonables para la paz. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Ahora, como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino, afirmó Trump mientras insistió que Hamas tiene que liberar a los rehenes, que el fin del conflicto no se resolverá hasta ello, y que se entreguen los cuerpos de los rehenes muertos a sus familiares. And Europe has to step it up. They can't be doing what they're doing. They're buying oil and gas from Russia. Europa tiene que intensificar sus esfuerzos. No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia, mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos. El presidente criticó a muchas naciones europeas que están en parte financiando la guerra. Dijo lo mismo de China, al tiempo que continuó su crítica contra Naciones Unidas por la postura migratoria. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided... La ONU está apoyando a las personas que entran ilegalmente a Estados Unidos y luego tenemos que sacarlas. Trump explicó que rechaza la idea de las migraciones masivas, de las caravanas migratorias. Defendió su política de fronteras cerradas e instó a los gobernantes europeos a hacer lo mismo. Habló del combate al narcotráfico, a las pandillas, de su posición contra las energías renovables y de los precios de los combustibles en Estados Unidos y el mundo. Next year, the United States will celebrate the 250th anniversary of our glorious independence. El próximo año, Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de nuestra gloriosa independencia, como testimonio del poder perdurable, la libertad y el espíritu estadounidense. El presidente invitó a los presentes a construir un mundo mejor, defendiendo las libertades, salvaguardando la soberanía y valorando las cualidades que han hecho, según dijo, a cada una de nuestras naciones tan especiales, increíbles y extraordinarias. Luis. Bueno, gracias a Luis Guardia de Martín Noticias. Sí. Y eso, bueno, y esta vez lo aplaudieron y todo, porque es que se ha recompuesto todo. Trump ha cambiado todo, todos están en cintura. Llegó a mandar. Ayer veía el informe de la frontera de Estados Unidos, 0 parol, 6,000 personas detenidas, 0 que se les escaparon, no, ninguno que se les escapara. Se pudo controlar la migración sin una ley, sin pasar una ley. Que no sé qué, que queremos ir a trabajar, pero entonces ¿por qué no te volteas y pones a tu gobierno a hacer las cosas que tiene que hacer? ¿Por qué no usas en vez de quejarte en las redes sociales de que los gringos no te dejan entrar, por qué no te pones a decir Maduro es y viola los derechos de esto y esto? Porque tu familia está allá y tienes miedo. Entonces, cómprate un perro. Porque si tienes miedo, porque el perro te defienda. Pero tú tienes que enfrentar, y tú solamente puedes solventar tu posición. El mediocre busca la excusa. Es culpa de fulano, es culpa de sutano.
Vean esta nota ahora, esta irrealidad, y que un muro, pero de drones para proteger a Europa. La Comisión Europea trata de impulsar un muro de defensa contra drones en el flanco oriental de la UE, después de que la entrada de varios drones en el espacio aéreo danés provocara el cierre del aeropuerto de Copenhague durante varias horas. But still, for those who still doubted the need to have a drone wall in the European Union, well, here we get another example of how important it is. The latest attacks in Romania, in Poland, in Estonia, now in Denmark, 4 member states have been targeted. And this is precisely why we will be working on this drone wall. As mentioned by Anita, Commissioner Kubilius will meet with the 7 frontline member states. I named them yesterday. Here we go again. Estonia, Latvia, Finland, Lithuania, Poland, Romania, Bulgaria. And I can now add to that list also Denmark, of course, on top of Ukraine. Many thanks, Carl. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el incidente como el ataque más grave hasta la fecha contra las infraestructuras críticas del país, sin descartar la implicación rusa. Según la Comisión, el proyecto de defensa contra drones presentado por Ursula von der Leyen unirá a 8 países, entre ellos Dinamarca, Polonia, Rumanía y los países bálticos, para detectar y responder a incursiones aéreas. En los últimos meses, Rusia ha violado el espacio aéreo de Polonia, Rumanía y Estonia. Funcionarios de la UE afirman que los incidentes demuestran que Moscú está poniendo a prueba los límites de las fronteras europeas y que el bloque debe actuar ante una agresión rusa. Increíble cómo son de infantiles, cómo son de inocentes. Cuando 100.000 tropas rusas se situaron en la frontera con Ucrania, en Europa se decía que era un ejercicio militar. Y ¡pam!, lanzaron la invasión ahí mismo. Porque siguen jugando a la política. Porque no tienen ni la menor idea. Y necesitan al gran hermano gringo que los dirija. Como los salvó en la Primera Guerra Mundial, como los salvó en la Segunda Guerra Mundial. Así mismito. Entonces les molesta que los salven. Pero no tienen capacidades ni para razonar. O sea, firmó Chamberlain un acuerdo con Hitler de aquí lo tengo, paz. Stalin firmó y se repartió Polonia con Hitler, y después lo que le pasó, dos socialistas matando gente, a su propia gente. Pero lo de la inmigración ilegal, que no le quieren decir así, sino que le dicen aumentan las llegadas de inmigrantes en Grecia. En Grecia aumentan las llegadas de inmigrantes en el sur de la isla de Creta. En las últimas 48 horas se han llevado a cabo numerosas operaciones de rescate frente a Gavdos. Este martes, una patrullera de la Guardia Costera, con la ayuda de un dron de Frontex, localizó y rescató a 36 personas a bordo de una embarcación procedente de Libia, mientras que el lunes en la misma zona marítima se realizaron 2 operaciones de rescate de más de 100 inmigrantes. Los rescatados fueron trasladados al puerto de Chora Escafia y se espera que de ahí sean llevados a la estructura temporal de Agia Chania. Recientemente el gobierno griego ha endurecido su postura ante la inmigración irregular y, como señala el ministro griego de Inmigración y Asilo, solo deja como alternativa a la cárcel la devolución al país de origen. Wer sich illegal in Griechenland aufhält, wird mit 2 bis 5 Jahren Gefängnis bestraft. Es gibt nur eine Möglichkeit, der Strafe zu entgehen, die Rückkehr ins Heimat. Die Botschaft ist klar, Gefängnis oder Rückkehr. El ministro griego de Inmigración y Asilo ha mantenido conversaciones con el ministro austriaco del Interior sobre la cooperación entre ambos países para reducir los flujos migratorios y aumentar los traslados a terceros países. Imagínense, ¿no? Esas son las soluciones. Y ahora nos tomamos ese cafecito informativo con nuestra amiga Joanny Sánchez. Les comento que las montañas de basura que salpican toda la geografía cubana no solo traen un problema estético, que las ciudades y los pueblos se ven sucios, malogrados, decadentes, sino que también traen aparejados muchos
problemas de salud. La salud en Cuba es ahora mismo una grave dificultad para la mayoría, dado que proliferan muchísimas enfermedades con estas condiciones epidemiológicas deterioradas y por otro, las farmacias y los hospitales sufren el déficit de medicamentos y de personal. Ahora mismo la televisión local de la provincia de Matanzas, TV Yumurí, ha difundido una alerta sanitaria que llega tarde, después de semanas y semanas de reportes de pueblos enteros donde las personas tienen una sintomatología que nadie sabe a ciencia cierta de qué es. Parece ser un virus y parece estar relacionada con la suciedad alrededor, la proliferación de mosquitos, entre otras cosas, porque hace años y años que no se fumiga, los hierbazales crecen, el agua estancada abunda por todos lados y por otra parte no hay las condiciones higiénicas en las casas para mantener una sanidad estable. Entonces todo esto ha traído como consecuencia que han aparecido varios virus, reitero, no se han nominado, algunos apuntan que puede ser chikungunya, otros dengue, otros quizás un nuevo virus que circula por la isla que trae para las personas mayores muchos malestares, inflamaciones en las articulaciones, fiebre alta, en los casos de los niños también se han reportado incluso convulsiones y ha diezmado pueblos enteros, Las Guásimas, el poblado de Carlos Rojas, Jovellanos, la propia capital de Matanzas, Cárdenas, Varadero se salva porque como hay turistas, pues lo fumigan y lo mantienen un poco más limpios, pero el resto del territorio matancero está en una situación de crisis que no saben qué hacer, pueblos, reitero, enteros donde en cada casa hay varios enfermos. Esto es una cosa además que dura tiempo, hay reportes que después de 3 semanas de padecimiento las personas siguen sintiéndose cansadas, no pueden caminar, no pueden salir y todo esto en una población muy envejecida dada la poca natalidad y la inmigración de los más jóvenes representa un problema mayor. Las autoridades, silencio, muy pocas alusiones a esto y ahora esta semana finalmente TV Yumurí reconoció el problema y ¿qué recomendó? Bueno, que la gente extreme las medidas sanitarias. Extremar las medidas sanitarias es como intentar sacar agua con una canasta o sacar agua de un bote que tiene un agujero, porque está claro que usted puede mantener mucho su limpieza corporal y hogareña, pero de la puerta para afuera está la inmundicia, la pésima recogida de los desechos sólidos, el agua estancada, la falta de suministro de agua potable, el deterioro de todos los espacios públicos que trae como consecuencia también un agravamiento en las condiciones de la salud. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Por un lado, estamos atrapados entre el silencio de las autoridades que no quieren reconocer el deterioro de la salud pública y de las condiciones sanitarias en la isla y por otro lado, pues que simplemente las condiciones son perfectas para la expansión de estas enfermedades. Si usted es uno de los casos que está padeciendo estos síntomas, cuídese, protéjase y lamentablemente en los hospitales tampoco hay mucho para ayudarlo. Solo comí una vez en él y sin embargo guardo gratísimos recuerdos. Estoy hablando de uno de los restaurantes más antiguos y célebres de La Habana, La Zaragozana, a pocos metros del también muy conocido e internacionalmente famoso Floridita. Este restaurante especializado en comida española fue durante un tiempo el centro de reunión de intelectuales y figuras de la farándula cubana, habanera y de los visitantes que llegaban al país. Por ejemplo, entre los más famosos que estuvo y comió en La Zaragozana estaba el poeta español Federico García Lorca. También Ernest Hemingway se sentó a su mesa y Rocky Marciano degustó los deliciosos platos de mariscos que ofrecía el lugar. Yo recuerdo haber comido una paella, ya estaba bastante menoscabado este restaurante cuando yo logré entrar en él por una invitación que me hiciera un amigo extranjero allá por los años 90 y recuerdo que conservaba un poco de su antiguo glamour
Sur, aunque reitero ya muy deteriorado. Bueno, pues ahora es un amasijo de hierros retorcidos, escombros y se ha convertido en un urinario público. ¿Por qué lugares tan emblemáticos llegan a esta ruina? Llega a un momento en que ya no se puede recuperar prácticamente nada de su interior y de su historia, sencillamente la desidia. Lo mismo que llevó a que muchísimos cines de La Habana, recuerdo unos enclavados en el Boulevard Habanero, que un buen día tuvieron un problema en un baño, cerraron las puertas del cine y se destruyeron poco a poco. Asimismo le ha pasado a la zaragozana la desidia, la falta de inversiones y la falta de sentido de la importancia de estos espacios para la cultura de un país. Un país no es solamente su bandera ni su himno, un país son estos pequeños lugares, estos espacios acogedores donde se sirve buena comida y la gente de todas partes del mundo llega a sentarse a sus mesas. Bajo un régimen autoritario, toda información se convierte en estratégica. Casi cualquier cosa puede pasar a ser un secreto de Estado, desde las cuestiones militares que se sumergen en la absoluta opacidad hasta temas tan sencillos y cotidianos como puede ser una transacción comercial. Este es el caso de la última carga de arroz que ha llegado al puerto de La Habana y que tiene un origen desconocido. Asimismo, son 19.000 toneladas que fueron anunciadas a bombo y platillo en los medios oficiales, especialmente en el Canal Caribe. Y bueno, pues el Ministerio del Comercio Interior también anunció la descarga de este cereal tan necesario en la canasta básica cubana, tan deficitario en los últimos meses, con precios tan elevados en el mercado interno y especialmente en el mercado negro de la isla, y sin embargo hicieron todo lo posible para no mostrar el origen del arroz. ¿Por qué tanto secretismo sobre el país que produjo el grano que ha llegado a la isla o el país que lo ha vendido o quizás donado? Porque esto puede ser parte de la intención, borrar que se trata de una dádiva en vez de una compra. ¿Por qué tanto secretismo en torno a esos detalles? Eso no tiene ningún sentido esconderlo, pero forma parte de la política de opacidad informativa que mantiene el régimen, que convierte cualquier cosa de la vida comercial, cotidiana y doméstica de un país, lo convierte en un secreto de Estado, en algo que no se puede contar. Y claro está, se lo dictamina así a sus periodistas oficiales, que siguen el fiel guión de no preguntar ni decir frente al micrófono de dónde viene el dichoso arroz que llegó hace pocos días al puerto de La Habana. Bueno, ahí difiero, no son periodistas, esos son agentes de la propaganda. Periodista es una cosa, agente de la propaganda es otra. Todos los que trabajen para gobierno son agentes de propaganda, periodistas no. La función de periodismo es buscar hechos informativos donde todas las partes estén involucradas. Cuando trabajas en función de un gobierno es propaganda gubernamental, así de sencillo. Y en una dictadura solamente es propaganda, y es otra de las cosas que uno se queda viendo allá, que no hay registro sanitario, que es lo peor. Tú no sabes qué estás tomando, qué estás comiendo, de dónde vino eso, si ya venció, si son productos de tercera, de cuarta. Tú no sabes nada de eso porque nada tiene papelitos, nada dice nada, te lo sirven y ya, en un cartucho. El pan te lo dan en la mano. ¿Quién se puede tragar eso? Es increíble, ¿no? Es increíble. Pero bueno, aquí les tengo, y me lo estaban pidiendo, que no lo podían creer, cómo la dictadura se disparó en el pie con las condenas por ejercer el derecho a la protesta contra los civiles en la dictadura. Popular de Bayamo, en la provincia de Granma, celebró juicio oral y público a los 15 ciudadanos por los hechos ocurridos durante la noche del 17 de marzo de 2024 en la zona norte de la capital granmense. En la vista realizada durante 5 jornadas, se expusieron las pruebas documentales, testificales y periciales. A partir de la declaración de cada uno de los implicados, la exposición de los elementos acusatorios de la Fiscalía y los de defensa de los abogados,
el tribunal consideró que los hechos representaron un peligro notorio por perturbar la tranquilidad ciudadana y provocar concentración de personas y desplazamientos por diferentes calles de la ciudad. De igual manera, por interrumpir el tránsito vehicular y peatonal, así como agredir a fuerzas del orden público presentes y viviendas de la zona. Dichos actos, en contra de la ley, demuestran la implicación en los delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir. Teniendo en cuenta la magnitud de los sucesos, grado de participación, lesividad y conducta social, el tribunal impuso a 8 de los acusados condenas entre 6 y 9 años de privación de libertad, a 5 entre 3 y 5 años de privación de libertad y a 2 a trabajo correccional sin internamiento. Bueno, para que vean, por manifestarse, 6 a 8 años de cárcel, por manifestarse. Tirar piedras, cerrar calle, 8 años, de 8 a 10 años. Bueno, para que lo tengan en cuenta cuando salgan a decir que allá todo es fantástico. Váyanse a vivir allá, pues, y háganlo, y hagan sus manifestaciones allá. Y Vladimir Putin trata de buscar algo para salirse del embrollo que tiene a todo el mundo mirándolo con su locura de su invasión a Ucrania. Y ahora está hablando del tratado START 3. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propone prorrogar por un año el tratado START 3, que limita las armas nucleares estratégicas entre Rusia y Estados Unidos. Este tratado, que expirará en febrero, limita a cada parte el armamento nuclear y prevé mecanismos de verificación que están suspendidos desde hace 2 años. El tratado nuevo START, firmado en 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev, limita a cada país a un máximo de 1.550 ojivas nucleares y 700 misiles y bombarderos desplegados. Las inspecciones in situ llevan inactivas desde 2020. En febrero de 2023, Putin suspendió la participación de Moscú en el tratado, pero no llegó a retirarse del todo. Juntos, entre Estados Unidos y Rusia, poseen alrededor del 90% del arsenal nuclear mundial. El futuro de este tratado cobra mayor importancia desde la invasión rusa de Ucrania y la revisión hace 2 años de la doctrina nuclear de Moscú. Ya lo que Trump dijo hoy, que Irán no va a tener armas nucleares. Y uno que está recordando con mucho beneplácito a Trump es el dictador de Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un ha declarado que aún guarda buenos recuerdos de sus anteriores reuniones con el presidente Donald Trump y ha sugerido que está abierto a entablar nuevas conversaciones, aunque instó a Washington a abandonar su exigencia de que el país entregue sus armas nucleares. En un discurso ante el Parlamento de Pyongyang el domingo, Kim Jong-un subrayó también que no tiene intención de reanudar el diálogo con Corea del Sur. Las declaraciones del líder norcoreano se produjeron mientras su homólogo del sur, Lee Jae-myung, viajaba a Nueva York para asistir a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. En la cumbre, el líder surcoreano abordará las tensiones nucleares en la península coreana y pedirá a Corea del Norte que retome las conversaciones. Mientras tanto, se espera que Donald Trump visite Corea del Sur el mes que viene para asistir a la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y bueno, para finalizar, buenas noticias para los que les gusta esto del TikTok. La administración Trump dice que Oracle se hará cargo del algoritmo de TikTok para los usuarios estadounidenses en un intento por evitar una prohibición a nivel nacional. Un alto funcionario dijo que el acuerdo daría al gigante tecnológico estadounidense una copia del algoritmo que ahora es propiedad de la China ByteDance, para aliviar los temores de Estados Unidos sobre la posible manipulación de contenidos. TikTok will be owned by a majority of American investors and controlled by a board of directors with extensive national security and cybersecurity credentials. In partnership with the U.S. government, Oracle will serve as TikTok's trusted security provider, and they will independently monitor the safety and data security of all U.S. user data on TikTok's platform. Bueno, esas son las noticias para los que siguen TikTok. Nosotros no estamos en esa cosa. Para nada, ya suficiente con lo que tenemos.
Amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.